Ok, pues aquí estamos en otro capítulo más de Little Lupa, la lupa literaria, en la que, bueno, pues ya sabéis que me gusta colocar la lupa en lugares interesantes. Y sobre todo también para tratar temas, pues también igual de interesantes. Y bueno, pues últimamente me estoy moviendo, estoy preguntando dentro del mundillo editorial, pero vamos a un lugar como que está como al lado, por así decirlo, que está como separado, pero está ahí en realidad, es como una especie de puente. Mm. El tema del agente literario. Pero vamos directamente a presentar al personaje que tenemos hoy aquí. Jordi Ribolleda. ¿Qué tal, Jordi? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Mm. estamos? ¿Todo bien? Aquí siempre lanzo la pelota de que el invitado se presente. Y bueno, ¿qué quieres que la gente sepa de ti? ¿Qué se puede saber? Comentar un poquillo. Bueno, pues soy Jordi, en efecto soy agente literario. Hace cerca de 6 años que me dedico a ello de forma activa. Llevo aproximadamente unos 8 trabajando en el sector editorial. Actualmente trabajo en IMC, agencia literaria, y gestiono mi propia cartera de autores, más allá también de hacer pues, otras labores de agente, ¿no? Como puede ser la venta de derechos al extranjero. Ujú. Y como agente, pues no te sabría decir, soy una persona que me gusta muchísimo la fantasía, me gusta mucho la novela histórica, me gusta mucho la contemporánea, con lo cual intento construir una cartera de autores que se mueva mucho por estas zonas en las que a mí me gusta mucho navegar, de forma que mi relación con mis autores sea una cosa lo más cercana posible. Mm. Ahora trataremos, porque ya has tocado cosas muy interesantes, ¿no? IMC, la línea, ¿no? de selección. Mm, Vamos a abordar eso más pronto, porque he Ujú. visto, bueno, pues otras entrevistas que ha hecho, intentaré pues rascar como cosillas nuevas. Claro. Pero claro, para ubicarnos un poquito más, no sé si puedes resumir un poquillo qué es el agente literario, si es como una especie de manager y ya está, que conecta al artista con lo que sería la empresa, ¿no? La editorial. ¿Qué es lo mejor para ti y qué es lo peor del agente literario? Mm, bueno, presentar lo que es tu función con lo mejor y lo peor. Una forma así como muy fácil y casi romántica de explicarlo es un poco lo que decías tú, ¿no? De ser como el manager del artista, en este caso del autor. Hay también una forma muy bonita de explicar la profesión, que es lo que decías un poco tú al inicio, ¿no? Somos esa figura puente entre el autor y el editor, que nos encargamos básicamente de toda esa parte así como más pesada tal vez, ¿no? De hacer la parte más de gestión propiamente dicha, ya sea de enseñar los manuscritos, de perseguir, de hacer esa gestión de seguimiento constante, de hacer una negociación propia para conseguir el mejor contrato posible y de acompañar tanto al autor y también al editor, porque al final no deja de ser un proceso que constantemente se mueve por los dos lados, ¿no? Porque hay momentos en los que a lo mejor el editor tiene que comunicar una cosa que no necesariamente sea fácil de expresar y tú como punto intermedio eres quien va a recibir esa información. Así que al final sí que representas a un autor, pero muchas veces actúas también como un intermedio, ¿no? De lo que tenga que decir el editor. La mejor parte de ser agente yo creo que siempre es que te enteras de las cosas antes que todo el mundo. O sea, cuando un autor tiene una novela nueva, normalmente, pues seguramente serás de las primeras personas en leerla. O sea, cuando un autor que tú representas tiene una novela nueva, normalmente serás de las primeras personas en leerla. Para mí eso sin duda es una de las mejores cosas. Luego está la parte que no es necesariamente la mejor, pero sí una de las más reconfortantes, sino que es cuando ves que algo funciona, ¿no? Que uno de tus autores está teniendo la acogida que tú sabías que este autor merece y que ese libro está teniendo el recorrido que tú confiabas que pudiera tener. Eso es una cosa maravillosa. No es la mejor como tal porque me resulta una cosa casi extrasensorial, con lo cual la celebras de un modo distinto, digamos, no es muy difícil de cuantificar. Y lo peor de ser agente es que siempre te llevas la peor parte de todo. Es decir, cuando hay un problema, el hecho de ser el intermedio siempre pasa por ti ese problema, ¿no? Si hay un problema de, pues, que el autor está descontento con algo, vas a ser tú quien reciba esa información y si el editor no está contento con algo, vas a ser tú quien reciba esa información y luego esa información evidentemente hay que gestionarla, con lo cual ya sea hacia un lado o hacia otro, eso siempre se tiene que comunicar y no siempre es la conversación más fácil de tener, pero no deja de ser una parte del trabajo, así que se tiene que hacer Mm. frente a ello.
Claro. También tenía en mente otro de los puntos negativos que escuché, creo que por otra entrevista, que era la burocracia, ¿no? Que hay mucho papeleo también, muy tedioso. Sí, la verdad es que sí, afortunadamente cuando estás en una agencia siempre hay un poco de segmentación dentro del equipo, ¿no? Con lo cual, la parte más burocrática en cuanto al papeleo propiamente dicho, no me hago cargo yo directamente. En la agencia tenemos a una compañera que se encarga justamente de, pues, de redactar los contratos, de revisarlos, de perseguirlos, de que se firmen, luego de hacer las facturas propiamente dichas, pero sí que es cierto que es una parte que genera mucho trabajo, ¿no? Y que normalmente no se valora como eso, como Mm. horas y horas de trabajo e ir detrás de la gente para que estas cosas sigan adelante. Pues tenía apuntadas unas cuantas preguntas, pero conforme va hablando me van surgiendo otras cuantas que me voy apuntando. Entonces, para seguir Tenemos un profundizando, rato de... para seguir profundizando un poquillo, quería preguntarte por qué crees que ahora la figura del agente literario es más conocida. Porque ahora de repente se está hablando, al menos a lo mejor en el último año o dos últimos años, Sí. creo incluso más o menos ahí empieza a notarse más, ¿no? ¿Por qué crees? Pues mira, la verdad no lo sé. Hay veces en que me pregunto un poco lo mismo. Yo creo que hay una parte de ello que es que la figura de la gente está tomando mucha más importancia en todas partes. O sea, en Estados Unidos el agente literario siempre ha tenido una importancia muy grande. Hay muchos autores jóvenes o autores nuevos americanos que divulgan mucho su experiencia de cómo es convertirse en autor, cómo es convertirse en bestseller, cómo es publicar en Estados Unidos. Y ahora el público que tenemos ahora lector en España es un público que no necesariamente tiene que esperar al libro en castellano, con lo cual a ellos les es muy fácil llegar a estos autores y escuchar lo que dicen estos autores, con lo cual esta figura del agente literario primario, ¿no? de estos autores americanos es una cosa que ya comienza como a sonar, y a partir de aquí también es un hecho que hay muchos autores del ámbito nacional juvenil, además, que están acudiendo mucho a las agencias y que estos autores luego, pues evidentemente anuncian que entran a formar parte de una agencia, con lo cual el hecho de que para un autor novel alguien a quien admiran pueda entrar a formar parte de una agencia implica que ellos también pueden hacerlo, ¿no? Con lo cual creo que es una profesión que se está tomando ahora en valor, pero básicamente es porque se está como poniendo más enfoque tipo en redes, ¿no? Por ejemplo, de decir, oye, ahora formo parte de una agencia literaria, que esto es una cosa que hace pues un par de años, por ejemplo, no se hacía tanto. Así que yo creo que ha ido un poco por ahí la cosa, ¿no? Una parte de ella es la cercanía que la gente tiene con los autores grandes americanos que te cuentan su experiencia y que te explican que en Estados Unidos no se puede publicar, como quien dice, si no tienes un agente mediante. Y por otra parte tenemos esta nueva tendencia de la gente, de los autores, de buscar agencias aquí en España y luego decir abiertamente, ¿no? Formo parte de una agencia, trabajo con esta persona que me ayuda a esto, esto y esto otro. Mm, sí, la verdad que las redes también hacen con mucha fuerza, ¿no? Todo está conectado y bueno, pues ahí se va conociendo las cosas, ¿no? Y yo Sí. pensaba que también un factor podría ser incluso la masificación, ¿no? Tanto autores, tanto editoriales, que de alguna manera los autores quieren diferenciarse de alguna manera u otra. No sé si Sí. consideras que también puede ser un factor diferenciador o un elemento diferenciador pertenecer a una agencia también, una especie de Hay impulso. un, hay un cierto punto de eso, cuando, no tanto para, bueno, evidentemente para el autor, pero sobre todo cuando presentas una novedad a una editorial, porque todo dependerá de qué agencia y de qué agente lo haga, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy un agente al que le gusta mucho trabajar las obras con sus autores. Evidentemente hay un momento que un autor te manda una novela y esa novela está súper limpia y está perfecta y no hace falta tocarla, pero sí que es cierto que hay a veces en que a lo mejor hay pequeñas cosas que dices, mira, yo creo que esto y esto lo podríamos trabajar antes tú y yo para cuando lo enseñemos a un editor, uh, tengan la sensación de que el libro está lo más limpio posible. Evidentemente, este trabajo que se hace previo a que lo vea un editor no necesariamente es final. De hecho, yo a mis autores siempre les digo, ¿no? En plan, oye, a lo mejor ahora nos tiramos un mes haciendo un editing previo tú y yo a la novela y cuando lo tenga un editor te dice, oye, esto me lo vuelves a cambiar. Pero sí que es verdad que cuando tú haces este trabajo previo, luego cuando un editor recibe un manuscrito de este agente en concreto, puedo ser yo, puede ser cualquier otra persona,
este editor sabe que normalmente estos textos vienen trabajados previamente, con lo cual ya tienen una garantía por lo menos de que no están recibiendo un primer borrador que nadie se ha mirado, ¿no? Así que yo sí que creo que pasar este primer filtro por parte de la editorial ayuda mucho. Sí. Comentaste al principio, y ahora hemos ahondado de nuevo en ello, en el tema de la relación entre agente y el autor. Entonces, yo quería, porque comentaste al principio esa cercanía, ¿no?, que te gusta tener. ¿Hasta qué punto consideras, es decir, el porcentaje, porque a fin de cuentas, la confianza, ¿no?, la amistad es un grado que potencia las cosas, pero por otra parte también es una relación laboral. Entonces, ¿en qué porcentaje darías tú el tema amistad y el tema laboral? ¿Cuál crees tú que es la tecla adecuada? También es verdad que a lo mejor podría depender del autor o podría depender de la gente, ¿no? Podría depender, no sé si a lo mejor de la obra o del género literario. Bueno, ¿cómo Yo creo juega? que es una cosa que se tiene que evaluar mucho de caso a caso, ¿no? Porque hay gente con la que a lo mejor tienes un clic instantáneo y como persona piensas, ostras, es que si no fuéramos autor y agente, claramente seríamos mejores amigos e iríamos a tomarnos unas cervezas o unos vinos cada viernes por la tarde. Hay gente con la que a lo mejor no tienes esa conexión instantáneamente, pero que te une una obra muy interesante Ujú. y construyes esa relación, perdón, de un modo distinto, pero sí que sí, o sea, no te sabría decir exactamente en plan un porcentaje, decir, pues esto tiene que ser un 50% Claro, amistad, 50% varía, varía. confianza. Lo que sí que es evidente para mí es que el nivel de confianza tiene que ser muy elevado, porque eh, aunque a mí me encantaría decir la relación con un autor siempre es buenísima, es cierto que hay momentos en que una relación se puede poner tensa. No porque el autor haya hecho algo mal, no porque la gente haya hecho algo mal o no porque el editor haya hecho algo mal, sino porque hay momentos en que se genera una inquietud en el autor, ¿no? Al final estamos hablando de una obra en la que los autores le ponen muchísimas horas, con lo cual hay un momento en que a lo mejor se sienten frustrados o en que no se sienten lo suficientemente acompañados por el editor, con lo cual esa frustración se tiene que poder gestionar y hay veces en que la mejor forma de gestionar una frustración, una situación incómoda es poder poner todas las cartas sobre la mesa y decir, mira, es que a lo mejor esto lo estamos leyendo de una forma que no es correcta o a lo mejor es que esta cosa que hemos hecho aquí se tendría que haber hecho de otra forma. Con lo cual, yo creo que más allá del grado de amistad o no amistad que se puede tener con un autor, que eso evidentemente siempre depende de la persona, lo que Ujú. es indispensable es tener una confianza plena con ese autor para poder decir exactamente cómo están las cosas o hay momentos en los que se tiene que poder decir, oye, paremos esto un momento, vamos a tomarnos unos minutos, pensemos exactamente cómo queremos seguir, porque hay momentos en los que se puede generar una tensión que luego no aporta absolutamente nada y que no solo no aporta, sino que lo poco que aporta será negativo. Efectivamente. Yo creo que la palabra confianza es un concepto muy clave porque la confianza da seguridad y eso ya da flexibilidad, da margen. Vale. Exacto. Sí, Y es un poco lo que decimos siempre, ¿no? O sea, la confianza da asco, con lo cual el hecho de que tengas mucha confianza con tu agente es muy positivo para algunas cosas, pero también puede ser, no negativo, pero sí que puede ser eso de que de repente te dé un baño de realidad, de decir, oye, es que esto es así porque esto es así y así y así y así. mm, Repito, lo que decía antes, o sea, hay momentos en que una conversación se vuelve incómoda, pero sí que también yo siempre valoro mucho el hecho de poder tener una conversación incómoda con un autor, porque eso implica que tenemos ese grado de confianza que te permite decir las cosas como son y así evitar que una situación que a lo mejor se ha vuelto tensa, pero nada más, escale y se convierte en algo negativo, ¿no? Porque al final el sector editorial es un mundo muy pequeño, prácticamente todos los editores se conocen entre ellos y al final también lo que quieres evitar es que una mala relación en un momento dado llegue a más, ¿no? Y llegue a más y llegue a otras orejas y eso te diga de, oye, no, con esta persona pues igual he escuchado estas cosas de aquí y estas cosas de allá, con lo cual todo esto pues evidentemente se tiene que poder frenar, ¿no? Y ahí es donde creo yo entra el elemento básico de cualquier relación que es la confianza. Ahí hay un factor humano, ¿no? Hay muy interesante que quizá tenga que tener el agente literario, ¿no? Porque Exacto. tiene que ser un puente, ¿no?, entre humanos, ¿no? Que además gestiona esa obra literaria
que además Total. tiene mucha humanidad. Entonces, figúrate. No, exacto, o sea, al final yo lo entiendo perfectamente, yo también escribo y soy perfectamente consciente de que un libro es tu bebé, o sea, es como quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? Ah, así que es perfectamente comprensible, pero sí que es cierto que yo creo que es muy importante poder tener esta figura que, queriendo todo lo bueno para ti, a la vez te tenga que poder decir cuando algo se nos está yendo un poco de madre. Mm. Has mencionado que, bueno, tú también escribes, ¿no? Tienes ahí el libro de las sombras, ¿no? Que Ujú. quiero hablar un poquillo. Si quieres, coméntanos un poquillo de qué va el libro, en qué consideras que brilla, en qué cosas puede tener interesante. Y ahora ya te hago una de las preguntas que tenía pensada. ¿De qué va el libro de las sombras? El, el libro de las sombras es una novela de fantasía, es un urban fantasy que se ubica en Edimburgo en 2022. Y es la historia de un chaval, Edgar, que se ha mudado a la ciudad hace relativamente poco, no tiene apenas amigos, está cursando un máster de escritura creativa porque su vida está un poco patas arriba por unos traumas que no necesariamente quiere afrontar. En este periodo que lleva allí ha conocido a un, llamémosle, chico perfecto que se llama Alec Truis. Y básicamente la novela comienza el día en que muere la reina de Inglaterra y a partir de esa muerte Alec desaparece sin dejar rastro alguno. Edgar no entiende absolutamente nada y pocos días después descubre, a partir de la aparición de un tercer personaje, digamos, Daya descubre que lo que quedó, digamos, de la caza de brujas de hace 500 años en Inglaterra, pero concretamente en Escocia, que es donde la caza de brujas fue como más sangrienta y más brutal, esas brujas que sobrevivieron, esos brujos que aguantaron esa represión, se escondieron bajo tierra, siguen viviendo en Edimburgo y que cada nuevo reinado en Inglaterra, en este caso, se firma un tratado, digamos, como de paz entre la comunidad mágica y la humana para que ambos ecosistemas, digamos, puedan coexistir y ahora con la muerte de la reina, una reina que ha reinado durante tanto tiempo, haya una parte de esa comunidad mágica que esté un poco hasta donde todos sabemos de vivir como bajo el yugo humano y quieren básicamente recuperar el poder que se les ha negado. Claro. Bueno, ya que hemos presentado el tema de agente literario y hemos presentado lo que es el tema del libro de las sombras, Uh creo que -huh. la pregunta más o menos es casi obligada. ¿Quién es el agente literario del agente literario? Es decir, tú, alguien te, no sé, te No, representa o... en este caso, el agente literario de este agente literario para este libro concreto fui yo mismo, o sea, me encargué yo de todo, porque tuve esa oportunidad también, o sea, existía la idea del libro, quieras o no, también sé por dónde moverme en este sentido, hablé con la gente correcta y salió todo bien, que podría no haber salido bien, Mm, pero en este caso, para este libro concreto, yo fui mi propio agente. claro. Esto es realmente como un artista, como un manager, a lo mejor de artistas musicales que sea también cantante o un... Es decir, que es como aplicable como a otros tipos de arte, ¿no? Porque estamos hablando del arte literario, pues otro tipo de arte. Sí, Me pero parece... se vive diferente, porque el hecho de, o sea, no sé si se ve diferente porque no conozco a ningún manager musical que también se dedica a esto, ¿no? Yo Pero tampoco. se vive diferente porque por una parte sabes perfectamente cómo funciona la industria, con lo cual sabes qué esperar, qué no esperar, sabes con qué cosas te puedes encontrar a lo largo del camino y a la vez también tienes como el input de mucha gente de forma constante sobre editing, sobre notas de libros, compañía, con lo cual no es que tu forma de escribir, tu forma de narrar se vea modificada por el hecho de ser agente, pero sí que es cierto que eres más consciente del tipo de cosas que van a ocurrir una vez el libro esté listo, ¿no? Con lo cual eso creo que lo pone todo mucho más fácil y a la vez más difícil, porque el hecho de que seas consciente de todo, hay momentos en que eso se vuelve una cosa como profundamente negativa, pero en mi caso conseguí mantenerlo dentro de la parte más positiva de las cosas. Claro, sí. Jugar a lo mejor con lo que es el conocimiento del mercado, la tendencia, ¿no? Pero también con tus propios gustos para que el libro sea tuyo, además. Eh, Exacto. claro, tanta información que puede petar la cabeza y puede ser un arma de doble filo. Sí, yo en este caso intenté
hacer el libro que yo quería hacer, más allá de centrarme en posibles tendencias. Sí que es cierto que la fantasía está en un buen momento, eso es innegable, pero no quería centrarme en plan, bueno, ¿qué es lo último que ha vendido, yo qué sé, 3 millones de ejemplares a nivel mundial, ¿no? O sea, yo quería hacer un libro con el que yo pudiera sentirme cómodo, un libro que yo me sintiera perfectamente capacitado de decir, esto, oye, es mi libro, lo he escrito yo, y no sentir vergüenza de ello, ¿no? Al final, vergüenza en el sentido de poder decir, es el libro que yo quería hacer, no el libro que alguien me ha pedido que haga. Qué bien. Pues quería preguntarte, porque claro, me daba la sensación de que hace años, ¿no? La gente buscaba, pues, tantos autores que habían, pues buscaban a los editores, Sí. editoras, pero ahora buscan más como los agentes literarios, o no, o quizás sea una sensación. Entonces, yo quería hacerte una pregunta que quizás también se responde como una de las anteriores, con un depende. Pero bueno, yo te lo Ujú. voy a lanzar y a ver cómo sales de esta. Los autores ahora normalmente suelen buscar más a los editores o a los agentes literarios. Entiendo que depende del autor, porque a lo mejor hay algunos que le interesa más, bueno, pues moverse directamente con el editor, otros que a lo mejor no quieren ese puente porque no lo necesitan, a lo mejor hay autores que nos estamos olvidando quizás más de autoedición y van por otro camino, pero la tendencia ahora, ¿cómo respondería a esto? ¿El autor base suele tender más al editor o a la gente ahora? Yo creo que la gente todavía no está tanto en el punto de las agencias. Sí que creo que hay mucha gente que ahora lo está haciendo en paralelo. O sea, de hecho, nosotros recibimos propuestas de forma bastante constante que los propios autores nos dicen, oye, esto lo está valorando otra agencia y una editorial a la vez. Con lo cual, cada vez sí que vemos más el hecho de que los autores se mueven por ambos lados a la vez, cosa que es muy interesante. Uh, pero creo que de forma así como individualizada, creo que todavía seguiría ganando el autor que contacta directamente con la editorial. Mm. Creo. ¿Crees que entonces a lo mejor cambia un poquito la balanza, pero quizás no superaría nunca la demanda de agentes literarios Por ahora versus... creo que no. Por ahora Sí. creo que no. Sí que es cierto que creo que en el público así, perdón, en el público, en los autores más jóvenes que están haciendo literatura juvenil, que están haciendo New Adult, que están haciendo pues un tipo de fantasía como puede ser para un público así como más juvenil, ¿no? Creo que ahí sí que se está generando una tendencia más de ahora igual buscar más a partir de un agente, pero creo que también es sintomático del hecho de que vean de que otros autores que están en Sí. su misma situación estén entrando en agencias literarias, pero por lo general yo creo que autores noveles que no necesariamente estén ya dentro de la rueda del propio mercado editorial, creo que por ahora todavía sigue ganando la balanza hacia la parte de autores que van directamente a las editoriales, aunque sí que creo que se está comenzando a nivelar y que acabaremos estando en un 50-50 no demasiado tarde. Claro, esa tendencia que ha ido aumentando el tema agente literario, recuerdo para los espectadores, ¿no? Era lo que Uh -huh. comentábamos antes de las redes sociales, ¿no? Que se va comentando, donde está ese público más juvenil, ¿no? Donde se publicita, ¿no? Estoy en una agencia literaria, entonces eso se va haciendo más conocido y ese factor diferenciador. Mm, Exacto. Ahondando un poquito más en esta pregunta, tenía yo entendido que al menos en Estados Unidos Uh no -huh. puedes o cuesta mucho acceder a una editorial a no ser que sea a través de una agencia y siempre se dice que todo lo que está en Estados Unidos o en el mundo anglosajón acaba llegando un poquito a lo que es Europa, por así decirlo. Entonces, ¿crees? Porque antes has dicho que crees que al final se va a nivelar, pero en Estados Unidos entiendo que la gente literario gana, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, más que nada porque en Estados Unidos el mercado es tan inmenso y las editoriales, las principales sobre todo, pero incluso esas que ya están más afincadas, Ujú. sus editores son como un poco rockstars, ¿no? Con lo cual ellos tienen sus páginas web con sus directorios personales que dicen en plan, mira, pues yo estoy buscando esto, esto, esto y esto y mi contacto es esto. Pero Ujú. también te dicen, solo acepto submissions que vengan a través de agente. Seguramente habrá editores que hacen la excepción y que leen un manuscrito y que lo publican, pero sí que es verdad que la cadena principal en Estados Unidos es pasar a través de una agencia. A raíz de esto también es un motivo de por qué hay tantísima autoedición, ¿no? Porque hay mucha gente en Estados Unidos que se autoedita a sí mismo, lo cuelgan en Amazon
oye, vive mejor que todos nosotros, porque la gente consume tantísimo que hay gente que puede dejar su trabajo y vivir el resto de su vida de autopublicarse. Pero sí que es cierto que para acceder o bien a las grandes editoriales o editoriales que son más pequeñitas, pero que ya están afincadas con fuerza, los editores siempre requieren esta criba previa de un agente literario. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer. Entonces, estoy entendiendo que en Estados Unidos quizás es más difícil subir que en el mercado español, aunque una vez subes se gana mejor. Entiendo que más o menos quizás esa comparación es O sea, acertada. no te sé decir si es más difícil subir o no, porque es un mercado eh, complejo, ¿no? Como todos los mercados, pero sí que es evidente que en Estados Unidos, cuando un autor comienza a despuntar, ese autor tiene un recorrido, eh, económicamente hablando para él, me refiero, mucho más grande y normalmente mucho más rápido que el nuestro propio. ¿Pero por qué? Porque, primero, el mercado inglés tiene un volumen de lectores muy grande, eso por una parte, y segunda, que es un poco relacionado con lo que decías tú antes, el mundo americano sigue siendo un mundo que marca tendencia en cuanto a la lectura, con lo cual cuando tú tienes un autor que comienza a despuntar en Estados Unidos, que de repente su primera novela pues lleva vendidos, no sé, 200.000 ejemplares en cosa de 3 meses y tal, ¿qué ocurre con eso? Que ese libro comienza a generar un interés de forma internacional, ese libro comienza a publicarse, ese libro comienza a funcionar bien en otros territorios. Claro, todo esto son garantías de éxito, son garantías de que el siguiente libro de este autor o autora va a ir a más y que esta rueda pues posiblemente se va a mantener así durante un tiempo suficiente como para que esta persona pueda generar su propia actividad de vida a partir de ahí, de únicamente escribir. Esto en Vale. España Ujú. Sí. ocurre, de vez en cuando ocurre, pero no es una tendencia que esté ocurriendo cada día. O sea, por ejemplo, ahora hay casos, yo que sé, pues por ejemplo, Alice Kellen acaba de salir publicada en Estados Unidos, pero casos como el de Alice Kellen hay más bien pocos, ¿no? Mercedes Ron también acaba de publicarse ahora en Estados Unidos con muy buenos resultados, pero son casos como mucho más aislados. Todavía no estamos en ese punto. ¿Llegaremos? Pues ojalá que sí, pero sí que es verdad que por ahora todavía la tendencia la marca mucho el mercado americano o el mercado anglosajón en caso de que haya algún tipo de fenómeno en Inglaterra. Mm. Luego te haré una pregunta de esas cosillas que has dado a entender. Uh -huh. Quería preguntarte, para continuar al menos con el tema de la agencia y de la editorial, con Uh estos -huh. dos conceptos a la vez, al igual que la editorial suele tener una línea editorial, ¿la Sí. agencia suele tener una línea de agencia o quizá tiene una línea de agencia gorda, por así decirlo, y luego cada agente literario tiene su línea propia? ¿Cómo funciona exactamente esto? Porque, claro, a los autores les interesa para esa selección, ¿no? Claro. Depende un poco de cada agencia. Hay agencias que tienen una línea muy clara en la que, pues, por ejemplo, se especializan en la no ficción, o hay agencias que se especializan en la literatura muy, muy, muy literaria, que publican unos sellos muy concretos. Y luego hay agencias que tocan un poco a todo, pero digamos que de una forma más sobrevolándolo, ¿no? Digamos, por así decirlo. Y luego hay agencias, así como un poco en este momento IMC, que representan dentro de la literatura comercial como es como tal, un poco de todos los géneros, pero sí que dentro de los agentes somos nosotros propios los que nos identificamos con una rama concreta dentro de cada género. Es decir, en IMC, por ejemplo, yo me hago especial cargo de la fantasía y la histórica. Eso no quiere decir que si un autor mío de repente un día hace una novela romántica, no pueda hacerme yo cargo de ella, pero sí que intentamos dividirnos en cuanto a género para que también los editores puedan identificar más rápidamente con quién hablar en caso de tener una necesidad en un momento dado de decir, oye, tengo un hueco para dentro de 6 meses para una novela histórica que tienes para mí, que eso también es una cosa que ocurre. Mm. El Así que género, depende de la agencia. el género muchas veces se relaciona a la editorial, ¿no? Ese puente, ¿no? Entre agencia y editorial, ¿no? Sí. Quería preguntar, bueno, el abanico de editoriales, ¿no? ¿Cómo surge esa conexión? ¿Es quizá la agencia la que busca la editorial que le interesa? ¿O quizá es la editorial la que se propone? Imagínate que yo, bueno, pues
soy editor, me va bien y digo, mira, pues quiero entrar en contacto con alguna agencia. ¿Es quizás así? ¿O es de las dos maneras a la vez? ¿Cómo Es se...? de las dos maneras, porque ten en cuenta que las agencias no solo representamos a autores, la mayoría de agencias representamos también catálogos de editoriales extranjeras o editoriales americanas, británicas, alemanas, lo que sea, ¿no? Con lo cual hay muchas veces que un editor dice, ostras, yo quiero este libro que lo está petando en TikTok americano porque tal, ¿quién tiene los derechos de esto en España? Entonces, a partir de ahí, acaban llamando a tu puerta, ¿no? Porque eres tú quien tiene los derechos. Pero de otra forma también puede ocurrir que un editor diga, buah, me he leído este libro de un autor autopublicado, quiero hacer algo con este autor. Y resulta que este autor ya no está, o sea, se ha buscado un agente y entonces te contactan a ti, ¿no? De, oye, este autor tiene algo y tal, podríamos hacer algo con él, vamos a hablarlo, tal, vamos a pensar un proyecto. Y por otra parte, evidentemente, sí que está la parte de, es la agencia quien se encarga de mantener un contacto constante con las editoriales para que la relación siempre sea lo más fluida posible. Exactamente, ¿no? Ese puente tiene que ser fluido, ¿no? Para que la información vaya de un lado para otro. Eh, Exacto. Aprovechando esto, antes estábamos hablando del tema de Estados Unidos, España, las tendencias. Vale, últimamente se ve mucho en redes sociales, ¿no? Estos, bueno, pues autores, ¿no? Que quieren publicar, ¿no? Y por ello, pues, investigan lo que es la tendencia del momento, ¿no? El romantasy, el dark Sí. romance, que en realidad también se habla de que las editoriales tienen su catálogo cerrado a, no sé, 3 años vista, o 2, o 4, por lo Uh-huh. cual la tendencia actual no sé, que ha podido llover mucho desde ahora. Quiero preguntar, porque claro, hay una tendencia que es la de estudiar mucho la tendencia actual, ¿no? La de ahora. Pero también hay otra que está surgiendo un poco de estudiar lo que se llama en Estados Unidos o el mundo anglosajón Sí. para llevarla a lo que es, bueno, pues para escribir algo rápidamente y proponerla. Pero claro, en un mundo en el que actualmente pues se investiga el presente, Uh-huh. el mercado editorial, y se investiga el futuro, ¿no? Lo de Estados Unidos o anglosajón que va a venir, en un mundo en el que cada vez se hace más eso, ¿cuál es la manera exactamente de destacar? Quizá una respuesta pudiera ser la de tener una voz propia y personal que atrape, ¿no? Al público, pero es que también el público es muy diverso y ese Sí. público a lo mejor le gusta más una voz que otra. Entonces, en este mare magnum tan diverso, tanto para lo bueno como para lo malo, y tan estudiado a nivel de presente, a nivel de futuro, mm, ¿cómo se destaca? Esta pregunta es muy difícil, pero a ver. Es muy difícil esta pregunta, es terrible. Por una parte está lo que dices, ¿no? De tener una voz propia, un estilo propio y algo que contar que en cierto modo sea nuevo. Evidentemente todo está escrito, todo se ha contado antes, con lo cual es muy difícil dar con algo que resulte 100% nuevo. Es prácticamente imposible, pero sí que es cierto que siempre hay formas distintas de darle una vuelta de tuerca a lo que ya se ha hecho antes. Entonces, soy consciente de que esto no es una forma de contestar la pregunta, pero es que realmente es una pregunta muy difícil. Pero eh, la tendencia americana, la tendencia inglesa, la tendencia del momento, siempre tiene que haber un poco una forma de poder eh, ser capaz de imaginar hasta qué punto va a llegar esa tendencia, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, yo siempre dije, así como un fanático que soy, de cuando termine todo esto, la fantasía va a pegar muy fuerte. Pero era una cosa como mía personal, ¿no? Porque era como, llevamos meses encerrados en casa, sumidos en la más absoluta miseria de que cada vez que abrimos la tele o nos ponemos a leer algo en el periódico o escuchar la radio o incluso meternos en Twitter, todo lo que recibimos es mierda, 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 y es una mierda que está muy relacionada con nuestra realidad, o sea, es una mierda que está ocurriendo aquí, con lo cual la única vía de escape de esto va a ser que nos marchemos a otro sitio. Y esto pues ha ocurrido, o sea, ha sido un boom muy bestia, en forma sobre todo de romantasy, pero al final el core material es la fantasía. La fantasía como tal yo no creo que vaya a desaparecer. A lo mejor el romantasy dentro de unos meses o un año o 2 años comenzará a bajar y lo que subiera será otro tipo de fantasía. Pero sí que es cierto que al final el mercado editorial siempre acaba siendo una cosa muy cíclica, con lo cual siempre se tiene que estar un poco preparado de, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo hace que no tenemos un fenómeno de vampiros? ¿No?
cuánto tiempo hace que no tenemos unos juegos del hambre, o sea, una distopía juvenil que ponga en entredicho los cimientos de la sociedad tal y como la conocemos. Es ese tipo de cosas también lo que ayudan un poco a mantener la tendencia viva, porque al final tenemos que poder estar un poco preparados a dar respuesta de forma rápida. Es un poco lo que decías tú, ¿no? Hay veces en las que es muy, voy a decir fácil, pero soy consciente de que no es fácil. Hay veces en las que es fácil dar respuesta a algo porque se puede encargar un libro que se escriba de forma rápida para dar respuesta a un momento dado, pero hay otras veces que según cuál sea la tendencia, no se puede dar respuesta de forma rápida. O sea, se puede encargar una novela de 800 páginas de fantasía épica para que se haga en 2 meses. Sí, se puede encargar. ¿Va a salir bien? Difícilmente. Con lo Pues cual, vamos. Sí. es difícil. O sea, es una respuesta muy vaga, muy escasa, soy consciente, pero realmente es que es una pregunta de difícil respuesta. Ya. Pues vamos con otra pregunta de difícil de respuesta. Porque a mí estas son las que me gustan, porque a fin de cuentas yo sé que no todo tiene respuesta y que al final quizás todo es muy diverso y quizás depende, ¿no? Depende de las circunstancias y tantos factores, muy difícil. Depende del lugar, del tiempo, del autor, de la obra. Entonces, la reflexión me gusta mucho y realmente busco más eso. Pero vamos con otra pregunta que creo que no tiene respuesta. Pero a ver cómo salimos de esta. Habías comentado que, por ejemplo, hay que estudiar a lo mejor, nos falta otros Juegos del Hambre o a lo mejor hace cuánto que no hay una obra o una saga como el de los Juegos del Hambre. Sí. Mm, ¿A qué margen de tiempo eso suele suceder? Entiendo que es debido, es decir, según la fuerza que ha tenido la obra en cuestión, por lo mejor entiendo que el tiempo de espera pues es más larga. ¿Cómo se gestiona, o a lo mejor según la comunidad que haya formado esa obra, por lo mejor Ujú. estudiándola, a lo mejor se ve qué demanda puede tener o no? Entonces, Sí. la O sea, pregunta es, sí, la dime, pregunta dime. sería, ¿Cuál es la pregunta? la pregunta sería más o menos cómo se estudian los nuevos boom, el nuevo Harry Potter, el nuevo Juegos del Hambre, el nuevo. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cuándo se sabe cuándo es el momento? Es muy difícil poder decir cuándo se conoce el momento, pero sí que es cierto que al final un fenómeno como Harry Potter o los Juegos del Hambre o Crepúsculo incluso Mm, tiene una parte enorme, es evidentemente el grueso lector que tiene, eso es ujú, innegable. Y más en ese momento, ¿no? En que salieron esas cosas en las que no teníamos TikTok, no teníamos Twitter, no teníamos nada de eso. Pero hay otra parte que evidentemente le quita la magia a todo, que es que la editorial se lo crea, que la gente detrás del libro se lo crea, que realmente se ponga una inversión de marketing en hacer que eso crezca y también que se pueda convencer a otros mercados para que esto crezca, ¿no? Que se pueda decir, oye, esto va a ser la hostia, esto tiene que estar en todas partes y de repente tengas un libro que se vende a 15 idiomas, que se publique más o menos en simultáneo y que funcione igual en todos los idiomas. Evidentemente, hay esas dos partes. O sea, es muy difícil de calibrar cuándo es el momento porque hay veces en que un libro de repente ocurre, ¿no? mm, Y sencillamente pasa. Y entonces es muy difícil prever. Tú puedes idear un proyecto, tú puedes vender un libro y venderlo con la promesa de que se va a hacer algo grande. Pero hay veces en las que incluso cuando se hace algo grande y se pone toda la carne en el asador, el resultado no siempre es el esperado. También es muy importante tener en cuenta que Harry Potter, Crepúsculo, Juegos del Hambre, todos estos macro eventos, ¿no? que fueron precisamente eso, fueron macroeventos, fueron fenómenos mm, que difícilmente se puedan replicar, porque al final es una especie de, como de frenesí colectivo que es imposible de prever. Uh, eso también lo relaciona un poco con lo que decías, ¿no? De cuánto tiempo puede pasar entre un fenómeno y otro. Claro, depende de lo largo que fuera ese fenómeno, en cierto modo, ¿no? Esto te lo digo yo como miembro de estos fenómenos a veces, ¿no? mm, De decir, bueno, pues no sé, por ejemplo, yo en su día, cuando salieron los Juegos del Hambre, me leí los 3 del tirón en 3 días. O sea, hice un día, un día y un día. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito yo como lector para encontrar algo que me devuelva esa sensación y no pensar, buah, es otro Juegos del Hambre? Pues no lo sé, la verdad. Eso depende mucho del proyecto y qué punto distintivo tenga ese proyecto, ¿no?
porque al final sí que ha habido cosas muy parecidas a Juegos del Hambre que han funcionado súper bien, que han tenido sus adaptaciones cinematográficas, pero que inevitablemente mientras lo leías o mientras veías sus películas pensabas, ah, bueno, claro, esto es el primo lejano de. Entonces, llegar a ese punto en que algo se convierta en fenómeno nuevamente y resulte totalmente fresco, pues es difícil. Por ejemplo, ahora ha ocurrido con Alas de Sangre y hay quien te dice que, bueno, pues es Eragon con sexo. Ah, evidentemente es mucho más, ¿no? Pero sí que hay gente pues que a lo mejor sigue teniendo esa conexión con esos libros previos y ahora pues ha hecho la conexión de, bueno, pues es romantas y es con dragones, pues lo vamos a juntar y ya está. Mm, Pero bueno, o sea, evidentemente el fenómeno que tenemos ahora es pues Alas de Sangre. Eso va a derivar a otro boom en fantasía que solo puedo hacer que celebrarlo. mm. Em, hemos hablado de, claro, de tendencia y tal, y muchas veces se apoyan, intentan crear tendencia apoyándose en anteriores. Me explico. Típico libro que a lo mejor en la cubierta, ¿no? O en la cinta que pone promocional pone el nuevo Señor de los Anillos o el Sí. nuevo Juego de Tronos, que creo que eso se veía más antes y ahora ya no tanto. Creo Uh-huh. yo, no sé si esa es tu sensación. ¿Es posible que la gente ya no se crea tanto que es el nuevo Harry Potter, el nuevo? Yo creo que se ha desgastado eso. Yo creo que sí, un poco, porque llegó un momento en que había tanta necesidad de generar el nuevo, lo que fuera, que se abusaba mucho de esta fórmula. Así que yo creo que ha habido oportunidades perdidas por el camino de libros que a lo mejor no han trascendido tanto porque se han intentado vender como algo que no eran. Pero, dicho esto, sí que creo que no es una mala fórmula para presentar un libro, porque al final lo que tú estás haciendo es interpelar al público de ese libro concreto, ¿no? Sí que es cierto que a la que abusas de esa fórmula, al final parece que estés mintiendo y que estés utilizando como las tres palabras mágicas para que todo funcione de la misma forma. Pero originalmente, como claim de presentación, incluso de venta, me parece un claim muy válido, ¿no? O sea, si tú tienes una saga de un niño mago que va a un cole y tú crees que esto lo va a petar o incluso está como diseñada en el sentido de que tiene el apoyo mediático y compañía para que funcione, pues evidentemente decir que esto es el nuevo Harry Potter me parece la cosa más lógica del mundo, pero el problema es que, y ahí sí que te doy la razón, ha llegado un punto en el que eso se ha sobreutilizado, con lo cual se ha perdido un poco el foco y al final también el lector dice, bueno, no puede haber 70 nuevos señores de los anillos, ¿no? Al final lo que genera un poco es el efecto rebote, ¿no? De decir, no, no, es que Señor de los Anillos solo hay uno, da igual lo que tú me des. Claro. A lo mejor aprovechar si te gustó El Señor del Anillo, ¿no? O se puede jugar, Ahora ¿no? hemos, exacto, yo creo que ahora hemos pasado más a perfecto para lectores de Tolkien y lectores de Brandon Sanderson y lectores de Rothfuss, en lugar de decir es el nuevo nombre del viento. Hmm. Bueno, quería hacerte ahora una pregunta que sigue ahondando en la relación agencia literaria con el editorial, pero dándole un poco de aspecto peliagudo, ¿no? Bueno, ya me comentas tú cómo últimamente hay polémica con el dark romance. Por ahí Ajá. va a ir el tema. Pues a veces tóxico y a veces no. ¿Cómo se gestiona eso? Porque a veces, bueno, el agente literario y la editorial tienen que ver si es válido para, bueno, para ambas líneas, si Sí. encaja dentro de lo que sería el ámbito comercial. Pero claro, no sé hasta qué punto, pues a lo mejor dice, uff, esto no, esto sí. ¿Cómo es esa comunicación que pudiera haber, no sé si a dos bandas o incluso a tres, ¿no? Metiendo el autor o la autora. ¿En algún momento se meten restricciones o no ha llegado el caso? Tampoco sé si tú representas a alguien que tenga Dark Romance. Te pregunto. Yo como tal, la verdad es que no. Pero porque, o sea, no por nada, ¿eh? No tengo, o sea, tengo mis reservas con el Dark Romance como lector y también como agente y al final yo creo que como agente mi obligación es tener una proximidad lectora, ¿no? También con lo que represento. Sí que tengo a algún autor que ha hecho algo que se pueda acercar al Dark Romance, pero son casos como muy aislados.
Por lo tanto, no te puedo dar yo tal vez la respuesta más amplia a tu pregunta, pero sí que creo que a medida que se avanza en la publicación de Dark Romance, surgen más estas conversaciones de cuál es la mejor forma de tratar estos elementos que constituyen esta obra como Dark Romance, ¿no? Independientemente de lo tóxico que pueda ser esa relación o de lo oscuro que pueda ser, de lo oscura, perdona, que pueda ser esa relación, vamos a ver cómo lo trabajamos de forma que nosotros, tanto como editorial y tú como autor, dejes clara que tu posición es que esto es una cosa que no está bien si no está consentida, no debería ser aceptado como normal. Y sobre todo, ¿no? Que esto al final es un libro que es ficción. Entonces, yo creo que sí que se está haciendo ese trabajo desde las editoriales, se está trabajando con las autoras y autores para que esta concienciación ocurra, pero más allá de eso, la verdad, como no soy yo un agente que trabaje activamente con eso, no te puedo decir mucho más que eso. Tú te especializabas especialmente, no sé si me equivocaré, en la ficción histórica o me he equivocado. Fantasía histórica, sobre todo. Exactamente. Pues por ahí va mi siguiente pregunta. Es decir, ¿cómo se aborda el tema de la historia? Porque claro, no sé hasta qué punto hay que documentarla, luego a lo mejor hay dos corrientes que opinan lo mismo de un hecho. ¿Hasta qué punto en el tema de la historia se puede decir, aquí no, aquí sí, podría ser, oye, no es válido, esta parte de la historia no pasó así y la estás vendiendo Ya. como que sí? ¿Hasta qué punto eso? Bueno, por una parte, al final, como agente también tienes que poder calibrar con el autor el hecho de que sí estamos haciendo una novela histórica, pero sobre todo estamos intentando dar respuesta a una necesidad del mercado, con lo cual tenemos que analizar si ese hecho histórico que vamos a contar puede tener un interés. ¿Por qué? Porque al final escribir una novela histórica requiere todo un ejercicio de documentación y de trabajo que no tiene necesariamente otro tipo de novela, con lo cual eh, la forma de trabajar la novela histórica normalmente es ligeramente distinta en el sentido que muchas veces se comienza a trabajar directamente ya con un editor. Es decir, tú puedes tener una idea previa, puedes generar un proyecto, escribir unos capítulos de muestra y entonces eso es lo que tú puedes presentar a la editorial y si el editor dice, oye, vamos con ello, a partir de allí ya lo trabajan el autor y el editor, pero sí que es muy importante poder identificar los momentos históricos que vamos a utilizar para esas novelas porque evidentemente todo el mundo cree que toda situación histórica tiene una novela, pero no necesariamente es así, ¿no? Porque una situación histórica puede ser muy potente, pero si no hay nada alrededor de eso que justifique contarla, hay veces en las que te puede quedar una novela histórica que no fluya y que no tenga la sensación de tensión narrativa, que al final estamos haciendo una novela. Evidentemente, dentro de la histórica siempre hay los distintos niveles. Está la ficción histórica que evidentemente pues es una historia como ficticia que ocurre en un marco histórico. Está la novela histórica puramente histórica que te va a contar los hechos enciclopédicos, por así decirlo, y luego pues tienes pues, desde el thriller histórico al misterio histórico y compañía. Pero sí que evidentemente es una labor que a mí personalmente me gusta mucho de identificar esos momentos que a lo mejor no se han abordado todavía o que se han abordado de un modo que se puede hacer de otra forma, que se puede dar una visión distinta al mismo hecho, como decías tú. Uh, no sé, por ejemplo, se han hecho 1000 novelas sobre Enrique VIII, pero no tantas de Ana Bolena, ¿no? Por ejemplo, pues dices, bueno, al final el periodo histórico es el mismo, pero vamos a darle la vuelta. Entonces, son elementos que también te ayudan a ti a jugar para intentar generar la mejor novela posible, que dentro de ser la mejor novela posible tenga la mayor posibilidad en el mercado una vez esté publicada. Hemos hablado de diversos géneros, ¿no? Dark romance, fantasía histórica. Entonces, quiero irme al típico autor. Esta pregunta la he hecho yo en otros capítulos, pero también me gustaría hacértela a ti. Típico autor que no se centra tan solo en un género, sino en varios. ¿Qué ocurre? Bueno, pues no está formando como una comunidad, sino varias, no sé que hay un hilo conductor. Entonces, mi pregunta es, porque una vez escuché a pues no sé quién era, si era un editor o un agente literario, alguien del mundillo, diciendo que es muy interesante
que un autor puede ofrecer muchas cosas diversas, muchos géneros, porque claro, te da mucho juego. Pero por otra parte, también es muy importante centrarse en una cosa para formar ese nicho, esa comunidad y consolidarse. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué se valora más? Imagínate que ahora, pues, no sé, dos autores que estén empatados y te mandan su currículum. Quizás depende de las necesidades o qué es lo más correcto. Centrarse, mejor dicho, para empezar, ¿qué consejo le darías a un autor? ¿Ser buen Yo, creador o nicho? yo soy muy fan de que los autores puedan hacer muchas cosas a la vez, porque hay veces en las que pueden surgir distintas oportunidades y a lo mejor un, un público al que hemos intentado llegar no hemos llegado y a lo mejor haciendo otro tipo de libro sí que puedes llegar, pero y es una cosa que honestamente soy muy fan de todo aquel que lo puede hacer porque además es algo muy difícil. Pero a nivel práctico sí que creo que es importante poder mantener una línea. Una línea no siempre es necesariamente mantener un género como tal, pero sí que por lo menos que tu lector te pueda reconocer, porque si no lo que ocurre es que cada vez que haces un cambio es como comenzar de cero, porque si tú eres un autor de novela histórica clásica, histórica pura, y de repente, después de 5 de estas novelas, me haces una comedia romántica como Bridget Jones, sí que es posible que mantengas a alguien de ese público, pero la inmensa mayoría de tu público no va a reaccionar a esa novela de la misma forma, ¿no? Entonces, es como vamos a tener que encontrar a ese público nuevo. ¿Se puede compaginar una cosa con la otra? Sí, pero al final no deja de ser una cosa compleja, ¿no? Porque al final tienes que convencer a dos públicos distintos de que tú puedes hacer esas dos cosas. Así que yo siempre soy partidario de intentar mantener una línea lógica dentro del trabajo de un autor. Evidentemente se pueden tocar distintos géneros, pero que siempre tengamos algo que nos recuerde que esa persona es la misma persona que está escribiendo, ya sea por el estilo, ya sea porque en cierto punto siempre va a tener un deje histórico, ya sea porque siempre va a haber un elemento paranormal en las historias, uh, algo, pero que sea algo distintivo que de forma innegable sea perteneciente a ese autor. Por ejemplo, caso concreto, pensando a lo mejor un poco en mí. Imagínate, aún no lo he hecho, pero suponte que yo al año quiero publicar 2 obras. Uh Una -huh. infantil Uh y -huh. otra, pues, juvenil, young adult. Las Sí, 2 son fantásticas y las 2 juegan con las leyendas. Supongamos que estoy como alimentando a mis 2 comunidades, una obra al año. sí. Realmente eso no tendría nada malo, más allá del tiempo que yo estoy haciendo, que estoy doble tiempo y doble promoción, o quizás esos dos proyectos empiezan a chocar y empiezan a rasparse y a debilitarse entre sí. No deberían, porque cuando estamos hablando de un público infantil y un público más adulto, al final no chocan tanto los elementos. O sea, un público infantil de 10 años no van a leerse una novela que tú puedas, o sea, no deberían Claro. leerse novelas que están pensadas, digamos, para gente de, yo qué sé, 25, de 30, lo que sea, ¿no? Con lo cual, si tú tienes dos novelas de fantasía y una es El Señor de los Anillos y otra es, pues no sé, Harry Potter, por ejemplo, o Percy Jackson, son dos públicos tan Mm, opuestos que no chocan entre ellos. El problema viene más cuando en un mismo año haces El Señor de los Anillos y Los Puentes de Madison, por ejemplo, ¿no? Que entonces ahí sí que generas una confusión entre los lectores porque no saben exactamente dónde encontrarte. Y lo más importante, que no es que lo más importante no sean los lectores, pero generas la confusión en quién va a poner el libro en el punto de venta, que son los libreros, ¿no? Que dicen, bueno, pero esta persona hace un tiempo a mí me llegó una portada con un dragón y ahora me viene con una novela romántica de tal, y no entiendo nada, ¿no? Entonces, confundir al librero no le sale bien a nadie al final. mm. Quería preguntarte un poco sobre el tema de, bueno, el tema influencer, ¿no? Tema de imanes y tal. Una de las corrientes ahora en redes sociales es como ser como muy visible Sí, para así, bueno, pues ser como más atractivo de cara al, bueno, de cara a las editoriales, de cara a la agencia.
¿esto realmente es efectivo? ¿Hasta qué punto? Sobre todo quizás centrándome en la agencia. Porque hablo sobre todo de los influencers. Es que ahora mismo realmente hay como muchos influencers que realmente, al haber tanto, siendo todos influencers, no es nadie influencer. Cada uno tiene Exacto. su comunidad y ya está. Entonces, ¿es realmente determinante esto o es lo mismo al final alguien de 200 seguidores? A mí personalmente, como agente que valora el original, sí que es verdad que si de repente nos llega un perfil que, yo qué sé, tiene 3 millones de seguidores y genera un contenido, porque evidentemente no es lo mismo tener 3 millones de seguidores generando un contenido sobre algo concreto, de lo que tú puedas considerar experto, que tener 3 millones de seguidores, porque sí, es algo que te puede influir en decir, oye, pues tengo estos 15 manuscritos que me han llegado hoy, ¿cuál me pongo a leer primero? Eso te puede ayudar. Ahora bien, esa es para mí el único factor, por así decirlo. Si a mí una persona que tiene 15 millones de seguidores me manda un manuscrito que no se puede leer, pues no va a ir más allá. Ahora bien, sí que es cierto que si ese manuscrito está bien, pues independientemente de los seguidores que tenga la persona, se va a pasar a la siguiente fase, que es básicamente pues, leer y hacer una valoración global de este perfil como autor y de esta obra y más allá de eso, pues decidir si se representa y si se pone a mover en las editoriales. Y creo que más o menos, justo por lo que decías tú, ¿no? De que al final hay tanto influencer que nadie es influencer, yo creo que también está bajando un poco esta demanda de gente con muchísimos seguidores como único elemento de venta para que una editorial decida publicar un libro, ¿no? Yo creo que estamos volviendo a la figura del autor, ¿no? De que los editores están buscando autores antes que perfiles de redes. Evidentemente es importante tener unos perfiles cuidados y unos perfiles potentes que puedan ayudarte a conectar con el público, desde luego, pero yo creo que ya no es tan determinante como hace unos años, cosa que creo que es importante porque al final hay muchas voces que a lo mejor han tenido menos oportunidades por eso que las van a tener. Sí, me está dando a mí también esa sensación de ese cambio que comenta. Al igual que hemos hablado de los autores que quieren ser imanes, quiero hablar también en tu caso, ¿no? ¿Hasta qué punto ser agente literario te sirve a ti sin quererlo de imán? Me voy a explicar. Me voy a explicar. Porque he escuchado, por ejemplo, creo que era la historia, creo que era de un editor. Uh-huh. Antes tocamos el tema de que antes a lo mejor se buscaban mucho más los editores, ¿no? Y que ahora Sí. que está el agente literario también se busca un poquito más. Pero este editor, es que no recuerdo si era editor, editora, y no recuerdo, hará 4 años o 5. Decía que cada vez que hablaba por redes sociales, pues aparecía, pues lo retuiteaban o lo que sea, ¿no? Y entonces tenía un poquito de presencia y de repente le seguían los seguidores. Le empezaban a seguir seguidores y tal. Y por otra parte, bueno, pues cada vez que a lo mejor se hacía eventos físicos y tal, pues a lo mejor la gente decía, mira, editora, vamos a hablar, vamos. Entonces, ¿cómo es tu caso? ¿Realmente tanto en redes sociales notas que en cierta parte eres un poco imán? ¿Hay atracción en el mundo online y en el offline? En el offline no, la verdad, no me siento John Lennon todavía y lo agradezco mucho, pero sí que es verdad que en el mundo online ocurre que de vez en cuando pues recibes solicitudes de mensajes o directamente mensajes por Instagram o por Twitter o lo que sea de gente proponiéndote sus manuscritos como para leer. No siempre, o sea, al final son situaciones un poco así como, no incómodas, pero sí que es cierto que eh, mis redes sociales son como un poco mi espacio personal. Evidentemente hablo de trabajo porque al final es mi trabajo, mis autores sacan libros y también me gusta ayudarlos bueno, ayudarlos, ¿no? Ya ves tú lo que es un retweet o fangirlear de los libros de, de, de esta gente a la que representas, pues creo que es lo mínimo. Pero sí que es verdad que hay veces en las que hay gente que te contacta como para pedirte ayuda o pedirte consejo. Y hay veces que según la fórmula y la forma y las maneras, no tengo ningún problema en responder, ayudar y compañía, pero sí que es verdad que hay otras veces que alguien con quien no he hablado nunca de repente te suelta un hola y ahí te sueltan un PDF, entonces claro, pues ahí sí que ya
me doy el derecho de, no de ignorar el mensaje, pero sí de no darle esa atención, porque creo que no es la fórmula tampoco de hacerlo. Pero evidentemente, si alguien de repente un día me escribe en plan, hola Jordi, pues yo qué sé, te sigo, he visto que eres agente, me gustaría preguntarte cómo se hace para hacer llegar una propuesta, tal, no sé qué, pues evidentemente en ese sentido no tengo nunca ningún problema de, de responder. También, para que quede dicho, soy un poco desastre con el tema de redes, con lo cual estas cosas de los mensajes que se quedan en solicitudes, que también ocurre en Twitter, me enteré hace poco de eso, con lo cual es bastante posible que haya mensajes que ni siquiera haya visto, por si alguien de repente dice, ay, Jordi no me ha contestado, es un borde. No, o sea, Jordi lo que es bastante desastre con las redes en general. Pero bueno, yo intento contestar a todo el mundo, pero sí que es verdad que hay veces que es difícil. La verdad que conmigo, por el mensaje privado, muy cercano y muy, es decir, muy buen trato, así que todo guay. Ah, sí, soy majo. Claro, claro, sí, sí. Pues tengo muchas otras preguntas, lo que pasa es que tampoco te quiero quitar tanto No, tiempo. tú dispara. Sí, mira, pues tú decides, ¿eh? Por ejemplo, esta pregunta es más para editoriales, aunque también quiero probar a ver qué tal con una agencia literaria. Eh, Al igual que algunas editoriales tienen un manual de estilo o un libro de estilo, que se centra sobre todo a lo mejor en... Hay algunos que me han dicho que se centra sobre todo en corrección ortotipográfica y tal, pero también a lo mejor, no sé si en algunos casos aborda a lo mejor el tema, la extensión, bueno, más allá de ese tema. ¿Una agencia literaria también tiene o pueden tener libros de estilo, manuales de estilo? ¿Funcionan con esto? Nosotros no. Y más allá de eso no te puedo decir porque la verdad es que lo desconozco. He trabajado en dos agencias y en ninguna de las dos hemos tenido un manual propio en esa línea, pero porque no es, digamos, no es nuestro trabajo editar los libros. O sea, lo puedes hacer de forma voluntaria si ves que hay algo que chirría un poco para tener un manuscrito lo más limpio posible, pero más allá de eso, no hay un manual como tal. Mm. Tengo aquí otra pregunta a raíz de una polémica de redes que Ujú. comentaban, corrígeme si me equivoco, que a nivel de fantasía, a los hombres en las librerías se le ubicaba más en lo que es la fantasía, en las estanterías Ujú. de fantasía, y a las mujeres se la ubicaba más en el ámbito juvenil. Creo que no me he Sí. equivocado, es correcto, ¿verdad? Ujú. Eh, Esto entiendo que quizá pues, traiga problemas tanto a los que quieren estar en un lugar como a los que quieren estar en el otro. Por Sí. lo cual, quiero preguntar, las editoriales, porque claro, esto es, yo entiendo que esto es la decisión de la librería, ¿no? Entendiendo el mercado y tal. Por lo cual, comprendiendo la librería y el mercado, ¿qué acciones o qué interés o qué anécdotas pueden haber en el que una editorial o una agencia, en tu caso, intente que esto varíe más que nada para que cada libro pueda llegar a su público? Ujú. Por la parte de la agencia realmente no hay mucho lo que se pueda hacer allí, más allá de insistir mucho con el editor y hacer presión para que el editor haga la labor de comunicación de decirle a las librerías, oye, esto no es un libro juvenil, o sea, eh, colocado donde toca. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y es más, no es tanto un tema de mujeres, sino que te diría que evidentemente ocurre con mujeres, ¿no? Pero es un tema que a nivel nacional creo que tiene mucho que ver con el propio hecho de ser nacional. Muchas librerías directamente lo ponen en juvenil, Mm, por el motivo que sea, y hay libros de autoras que claramente son novelas de fantasía o no fantasía, con un componente adulto muy marcado y que se ponen en juvenil. Y creo que, o sea, añado esto a lo que decías tú, como porque realmente me resulta incluso más preocupante el hecho de que va más allá de la fantasía, ¿no? Pero desde la agencia lo poco que puedes hacer es insistir mucho en esas cosas, ¿no? Para que la red comercial de las editoriales puedan hacer esa labor de insistir en la colocación de sus libros en el sitio donde realmente les toca. Pero al final es lo que dices tú, o sea, la decisión no es ni siquiera de ellos, es puramente de la librería. mm. Y a lo mejor pues, ellos ven que estos libros responden bien en un público juvenil y lo ponen allí en lugar de donde realmente debería estar. Mm. Pero habías dicho antes que esto va más allá de la fantasía. ¿Qué quiere decir? ¿Que ocurre también con otros géneros también? Con... Yo creo que sí, hay novelas que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos y se colocan en novela adulta cuando realmente también es una novela juvenil y tú puedes tener una novela
voy a decir exactamente igual, pero no me refiero a nivel de trama, ¿no? Pero una novela con un contenido prácticamente igual de un autor nacional y se coloca en juvenil. O sea que creo que es un poco una cosa de, no es ningún secreto, la literatura juvenil en nuestro país todavía no goza de demasiada buena salud. Sí goza de buena salud en cuanto a lectores, pero no goza de buena salud en cuanto a la reputación de las altas esferas, por así decirlo. Y creo que las autoras y autores nacionales todavía están luchando, ¿no? Para abrirse ese hueco de confianza que se tiene que ganar, porque tenemos un talento apasionante aquí, con lo cual yo creo que espero, por lo menos más pronto que tarde, la gente se dará cuenta de ello y le dará a todo el mundo el voto de confianza que merece. Sí, esa sensación me ha dado que a lo mejor lo que viene del ámbito anglosajón es como más importante, por lo cual adulto, y lo que tenemos por casa, lo que tenemos en el ámbito nacional, pues es de por aquí, no será tan Exacto. importante, juvenil. Y quería preguntarte qué, ¿cómo se da entonces el paso? Es decir, dices que, bueno, que habrá una lucha en la que poco a poco se conseguirá, pero ¿cómo reafirmar la literatura española para que, bueno, en igualdad de derechos se pueda... ¿Qué valores hay que conseguir o qué lucha hay que ganar? ¿O cómo estimas que Yo podría ser? creo que la principal lucha que hay que ganar es que la gente se crea que el contenido que generan las voces de aquí es igual de potente que el de cualquier otro. Y a partir de ahí será como una cadena que una cosa lleva a la otra. Y ¿Y evidentemente cómo conseguirlo? Es difícil. es difícil porque al final tienes que conseguir la confianza de muchísimos lectores y yo siempre me río mucho porque hace un tiempo vi bueno, ni siquiera era un meme, ¿no? Era alguien en Twitter, no recuerdo quién fue, pero alguien en Twitter dijo algo así como, estaba en una librería y escuchó a una chica joven diciendo algo así como, uy, yo no me voy a comprar a esta autora nacional porque las autores de aquí escriben fatal, a mí solo me gusta lo americano, mi autora favorita es Alice Kellen. Entonces, claro, o sea, yo creo que es una labor que a saber cómo se hace, ¿no? Pero es una labor de conseguir esta confianza de que al menos la gente le dé la oportunidad a lo que tenemos aquí. Uh, yo creo que poco a poco se está consiguiendo, o sea, yo creo que los proyectos nacionales que están saliendo ahora cada vez están generando más ruido, que al final también es una forma de que gente más allá del ámbito de literario de Twitter y de redes y compañía descubran voces que de otra forma a lo mejor no lo hubieran hecho. Así que, bueno, creo que estamos yendo en la dirección correcta. Sí que igual me gustaría que fuéramos a esa dirección un poco más rápido, pero yo creo que por lo menos estamos yendo hacia allí. Quizá poco a poco hace que las bases sean sólidas o, bueno, intentemos que signifique eso. Y Mm, también el hecho de que cada vez hay más sellos asentados, siendo sellos clásicos de siempre, que estén apostando por estas voces. Yo creo que ahí también hay partido por ahí todavía, ¿no? De eso, pues voces que normalmente se habían publicado en editoriales independientes o editoriales muy pequeñitas, ahora están encontrando lugares en sellos de primera línea, ¿no? Que siempre hemos tenido como sellos referencia en nuestro mercado, pues ahora se están abriendo también a estas historias y creo que eso también va a ayudar mucho a que el lector de toda la vida reaccione bien a estas nuevas voces. qué bien. Regresando un poco al trabajo entre autor y agente, quería preguntarte, imagínate que después de todos estos minutos que te estoy robando, imagínate que alguien dice, pues mira, me interesa, quiero apuntarme, quiero echar las cartas, a ver si algún agente literario me ficha, sea uno u otro. Típica pregunta, esta no sé hasta qué punto se puede responder, pero bueno, ¿qué porcentaje se lleva el agente literario? No sé si va por unidad o no sé si se puede decir, te lanzo la pelota y tú me comentas. Sí, no creo que haya ningún problema. Si de repente un día me disparan, pues siéntate culpable y no pasa nada. Ya está. Yo creo que hay agencias que lo tienen distinto, pero lo que está habitual es aproximadamente en un 15% de la ganancia del autor. Vale, 15%. Claro, esto me gusta mucho porque, claro, ahí se ve que a un agente literario le interesa que gane el otro, que gane el escritor, porque si el autor se lleva poco, pues imagínate el agente literario. Entonces,
que entiendo que el agente literario, pues bueno, entre el abanico que va haciendo, pues va pillando. Pero le interesa sobre todo que triunfen los otros para que él también se vea beneficiado, ¿no? Ese trabajo en equipo. Entonces, eso es un sello de garantía también. Sí, o sea, yo no me lo tomo nunca en esa línea. Al final, cuando tú confías en un autor, lo que quieres realmente es que el autor le vaya bien y, evidentemente, pues que al autor le vaya bien automáticamente te repercute a ti en todo también, ¿no? Eso es obvio. Pero creo que la labor de la gente no, o sea, no pasa nunca por delante de lo que tú puedes llegar a ganar. O sea, siempre es como el daño, un daño evidentemente muy positivo, pero es como la parte colateral, ¿no? Porque al final es lo que decíamos al principio, la labor principal de un agente es acompañar a un autor, con lo cual si un autor tuyo lo acaba petando y triunfando pues a grandes niveles, pues hombre, si has estado ahí durante todo el viaje, es como ese colofón final, al final es lo que te alegra, ¿no? Pero sí, evidentemente, o sea, nuestro trabajo principalmente es sacar la mejor condición siempre de todo para el autor y porque al final nosotros también somos los primeros interesados de que esto funcione. Sí, claro. Lo decía sobre todo diferenciando entre, se escucha, ¿no? Otros agentes literarios que te piden el dinero de antes. Entonces, la diferencia esa principal que se comentaba era que, claro, los que piden el dinero de antes, que son otras agencias, pues se entiende que después quizás no van a esforzarse tanto porque, claro, ya está el trabajo hecho. Sin No, embargo, no. en otro, en el que el equipo es actual, el equipo se actualiza continuamente, eso sí es un equipo bueno, que los altibajos son para los dos, que, es decir, que son un Exacto. equipo realmente. Y eso es, yo creo que uno de los puntos favorecedores, ¿no? Para hablar sobre la agencia literaria. Quería hacerte otra pregunta para los autores que estén pensándolo. ¿Firmar con una agencia literaria implica que firmes con todos tus libros? ¿O hay algunos que quizá te puedas reservar? Imagínate un autor que alterna entre publicación y autopublicación. No sé. Siempre se puede hablar. Normalmente cuando se firma con una agencia literaria es para toda tu obra a partir de ese momento. Mm, Evidentemente puede haber excepciones. Es decir, si tú tienes, yo qué sé, un público que tú has construido autoeditándote y tienes una serie de, no sé, 8 libros y has autoeditado los 2 primeros, pues se puede hablar de dejar estos otros libros fuera del contrato. Se puede hablar también de decir, oye, si este libro digamos que, yo qué sé, dentro de 3 años no lo hemos conseguido colocar en una editorial, lo puedo autoeditar. Son cosas que se pueden hablar, pero habitualmente, si no pasa nada, en el momento de la firma, la agencia se pone a representar tu obra a partir de ese momento. mm. Vale, pues bueno, con esto tengo ya realmente todas las preguntas tachadas aquí, ya más o menos están todas, pero Muy bien, tengo un final boss. Tengo un venga. final boss que tú ya me respondes y tú ya me dices, pues bueno, tú ya decides pues cuánto larga la respuesta. En Instagram, o no sé si fue en Twitter o en Instagram, vi que jugaste en un momento a Pokémon, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es tu Puede haber relación sido con Pokémon? Coméntanos. ¿Cuál es tu relación con Pokémon? Coméntanos un poco, perdón. Mi relación con Pokémon es mi infancia realmente, porque yo no soy una persona muy de videojuegos, la verdad no lo he sido nunca. Pero Pokémon ha sido como algo que me ha acompañado desde siempre. O sea, yo soy además de primera generación, yo crecí con los originales. ah, Sigo teniendo especial apego a esa primera generación. Mm, La que me vuelve loco y no va a cambiar nunca va a ser la segunda. muy Ah, bien. y lo que y curiosamente, a medida que me hice mayor y compañía, mi último Pokémon, digamos, de forma cronológica, fue la tercera generación y a partir de allí es como que me desenganché un poco de todo y a raíz de que hace 4 o 5 años decidí darme un capricho y comprarme la Switch, me reenganché un poco con creo que fue el escudo y a partir de ahí es como que he vuelto a recuperar el amor por la serie y justo estas navidades necesitaba un break mental de todo y volví a jugar, creo, si no recuerdo mal, fue al Violeta. En Navidad volví a jugar al Violeta porque fue como relativamente rápido cuando salió el año pasado y a partir de ahí dije, quiero un poco más. Entonces volví a jugar al Cristal
recuperé hace relativamente poco la Nintendo 3DS y jugué hace nada al Soul Silver Ahí y te ahora vi yo. estoy, Ahí lo exacto, vi yo. y ahora estoy jugando al Pokémon Blanco porque no lo había jugado nunca, o sea, era la única generación a la que no había jugado nunca, que no conocía de nada y justo estoy ahora en el Pokémon Blanco. O sea que es un juego que me fascina, que me guste tanto porque además soy una persona que no necesariamente me apasiona la monotonía y Pokémon es un juego muy monótono, o sea que todos ellos son iguales, pueden cambiar los gráficos, puede cambiar la historia principal, pero al final la dinámica de juego es exactamente la misma. Y en cambio no me canso nunca. Y la emoción de jugar a un Pokémon de cero y tener ese starter a nivel 5 y verlo evolucionar al nivel 36 a su última evolución es algo como muy bonito, ¿no? Y además que siempre tienes como un equipo base de decir, Mm. si puedo voy a tener siempre ese mismo equipo, ¿no? No sé, hay gente que se ríe de mí porque yo siempre en mi equipo tengo un Pidgey y un Psyduck más allá del starter, más allá del starter y es como, bueno, pues sí, no sé, puedo tener muchas cosas, pero siempre va a haber un Pidgey y un Psyduck en caso de que existan en la generación de Pokémon que esté jugando en ese momento. Pero sí, es una relación muy personal la que tengo con Pokémon, la verdad. Mm. La verdad que es que viene de la infancia y eso forma parte del alma, ¿no? Yo, por como ha ido respondiendo, me he visto reflejado también en algunos momentos. Yo también lo dejé, la cuarta generación, no la tercera, pero me reenganché con el escudo, como tú. ¿Ves? Entonces, bueno, así que bastante guay. Ahora sí, tengo el escudo, definitivamente, tengo el escudo. Mm. Y luego, claro, cuando yo comencé con el escudo ya había salido también el Let Go Pikachu, con lo cual fue recuperar un poco la primera Ah, generación pero con el formato Pokémon Go, con lo cual, bueno, yo creo que la saga ha conseguido reinventarse lo suficiente como para reenganchar a la gente que había perdido el interés en algún momento. Y ahora, pues nada, esperando como un niño pequeño el juego del año que viene, a ver con qué nos sorprenden. estaremos pendientes. Pues, Estaremos. pues nada, Jordi, muchísimas gracias. Yo quería cortar antes para no quitarte tiempo, pero a la mínima que me has dicho, tú lanzas las preguntas, No te preocupes. está No, sentenciado a 20 minutillos más, creo que han sido. nada, no te preocupes. Un placer y muchas gracias a ti por la invitación. Nada, nada, yo encantadísimo y nada, quería saber, quería conocer, quería este momento. Así que nada, te lo agradezco. Muchas Mm, gracias. Nada, con esto nos despedimos y con esto pues agradezco a Jordi, agradezco a todos los espectadores que estén presentes cuando se suba el vídeo y con esto nos despedimos y continuamos en otros capítulos. Hasta luego y gracias. Adiós.